Estamos de regreso con el investigador Ramón Tomasini. Don Ramón, nos quedamos en esta parte de que fue su primera experiencia con el sol, pero en sí en esta místico solar. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿El sol se convirtió en una cruz entonces? Totalmente, se transformó en una cruz luminosa que tenía el cielo como marco, un cielo intensísimamente azul, y que la cruz resplandecía de una manera inaudita, hermosísima. Claro, y entonces usted le da la connotación de ¿qué? ¿Algo místico? Yo, pues obviamente procedo de la religión católica y yo vi a Cristo ahí. Obviamente que sentí que era su presencia, su divina presencia, y no, mi mente no daba para otra interpretación más que eso. Claro, después de eso, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Usted continuó con el asunto del sol? Bueno, inmediatamente después de eso yo regresé a México ese mismo día. Vine en el avión en el atardecer, contemplando al sol todo el tiempo miraba yo al sol. No salía yo de la experiencia, estaba yo en un estado totalmente contemplativo y no tenía ni siquiera mente para ningún tipo de ideas ni de razonamientos. Simplemente veía al sol y me fundía con el sol y lo sentía gozosamente dentro de mí. Lo sentía como en mi corazón, porque lo sentía palpitar, lo sentía pulsar dentro de mí. Y así regresé a México. Cuando regresé a México, pues en la noche regresé a mi familia. Yo tenía obviamente mi esposa, mis hijas. Me vieron muy raro, me dijeron: oye papá, vienes raro, te vemos raro, vemos tu cara rara, ¿qué te pasó? Y no quise contar la experiencia, realmente la guardé. Lo que hice en la primera semana, que por cierto empecé a ver toda esa semana unos celajes aquí en México, increíbles, unas puestas de sol divinas. O sea, cambió su percepción de la vida. Mi percepción de la vida, mi sensibilidad se despertó y se elevó a niveles verdaderamente celestiales, esa es la verdad. ¿Y por qué motivo? ¿Cuál fue el mensaje? ¿O por qué Ramón Tomasini le tocó esta experiencia? Pues yo empecé a escribir precisamente la madrugada del día siguiente. Empecé a escribir, fue mi primer libro, un libro que tengo publicado que se llama Esencialismo. Ahí con detalle describo toda la experiencia, incluso incluyo los boletos de avión cuando me fui a Nueva York, cuando regresé, los recibos del hospedaje en el YMCA, todo lo publiqué, lo tengo perfectamente documentado el viaje. Y después cuando yo empecé a tratar de salir de mí, porque obviamente si yo estudié psicología, me formé dentro de la universidad como psicólogo, yo en un momento dado empecé a tomar conciencia de que como psicólogo debería de salirme de la experiencia y verla desde afuera para poderla realmente analizar, porque desde adentro no era posible, la seguía yo gozando, seguía yo en un estado contemplativo. Entonces me tardé más de una semana, quizá 10 días, en poder ir saliendo de la experiencia, porque no podía yo salir. Y con esos celajes que veía yo aquí de puestas de sol en México, celestiales, divinas, con unos dorados, con unos azules, con unos rosas, con unos naranjas, celestiales, auténticos, y yo les decía a mi familia: vean eso, vean esos cielos, vean esa puesta de sol, qué increíble. Y desgraciadamente ellos no veían lo que yo veía. Claro. Y después llegamos a los años 90, usted se involucra en los programas de Nino Canún, ¿y pues, usted qué opina exacto, con el asunto de los ovnis? Más bien hubo una cosa muy importante, en los 80 hubo una cosa muy importante, porque yo pasé 12 años perteneciendo a diferentes grupos de religiosidad católica y cristiana aquí en México, e incluso en la renovación carismática en el Espíritu Santo, recibí un nuevo bautizo, etcétera, etcétera, y tratando de encontrar explicación, me entrevisté con sacerdotes, incluso de otras religiones, de la anglicana, de la judía, de la protestante, cristiana que se hace llamar ahora. En fin, a muchas gentes consulté, a muchas gentes conté todo y nadie, enmudecían todos. Al escucharme sencillamente enmudecían, no tenían nada que decirme, prácticamente me extendían la mano y me despedían, o sea que no hacían absolutamente ningún comentario. Entonces de eso, de mi experiencia, pasaron 12 años hasta que un día aquí en la Ciudad de México, en un periódico, después de 12 años, salió un anuncio de un movimiento de yoga que estaba anunciando unas conferencias. Y entonces pues como que sentí que había a lo mejor algo de sabiduría ahí, y entonces fui a las conferencias de este movimiento de yoga, de un gurú precisamente de la India, muy reconocido. Entonces empecé a tomar
esas conferencias, y de repente al Swami, al que tenía al cargo la conferencia, pues me acerqué y pues le platiqué esto. Y entonces él por primera vez me dice algo que no me dijo nadie de todas las gentes que yo había consultado. Me dijo: mira, esa experiencia no es gratuita, esa experiencia te viene por alguna vida pasada, te la mereciste, hiciste algún mérito, algo pasó, y no es gratuita, se te dio así, pero en la medida de que se te dio, tienes que responsabilizarte de ella, tienes que hacerla verdaderamente tuya, tienes que amarla y sigue tu camino, pero no la dejes en lo más mínimo, porque esto es una misión de vida, así es de que tómala muy en cuenta. Entonces eso me gustó mucho, me encantó lo que me dijo, era el primer comentario que yo recibía. Y posteriormente me quedé ahí para meditar, para oír música, etcétera. Me gustó mucho, empecé a leer los libros del Swami, del Guru precisamente, de cabeza de este movimiento. Y un día de tantos, al mismo Swami le dije, él me llamó y me dijo: oye, tengo algo que comunicarte, que tú necesitas saber, porque eso te va a esclarecer todavía más la experiencia que tú tuviste de Nueva York con el sol. Y entonces me enseñó uno de los libros del Guru y me dijo: mira, en la última página yo quiero que tú leas, a ver, yo creo que con esto vas a esclarecer todo. Entonces lo que leí es que había 4 jerarquías de gurús que se habían transmitido el poder de un gurú a otro gurú, pero el primer gurú de quien había recibido el poder de la iluminación era del sol. El sol iluminó al primer gurú y después el primer gurú, ya ser humano, iluminó al segundo gurú ser humano, al tercer gurú ser humano y al cuarto gurú ser humano. Entonces así siguió la sucesión, pero la iluminación y el conocimiento que él recibió, lo recibió del sol, lo recibió del cielo directamente, y así se fue transmitiendo el conocimiento. Cuando yo leí y vi eso, dije: pero ¿cómo es posible esto? En Occidente no estamos enterados de esto. Pues así es. Entonces, por eso te dije que tú te has ganado algo muy grande y que necesitas verdaderamente abrazar tu experiencia y ser totalmente coherente con ella y llevarla hasta las últimas consecuencias. Entonces yo lo abracé, le dije: gracias, Swami, gracias, porque me das realmente esta oportunidad tan increíble de poder quitarme esta piedra tan enorme de encima que tenía yo y poder entender esto con claridad. Y de ahí en adelante sí. yo me despegué. La cuestión de que yo investigaba los ovnis es porque los ovnis para mí representaron desde muy chico, desde los 12 años, una inquietud enorme por parte de mi papá, que me puso en las manos un libro que se llamaba Aterrizaje de platillos voladores, de Jorge Adamski. Entonces, y ahí leí, por cierto, algunas cosas del sol que me encantaron, de acuerdo a la teosofía precisamente que se citaba ahí de Madame Blavatsky. Entonces, yo incluso ya en mi adolescencia ya empecé a ver al sol ya no como luz y calor, como lo vemos toda la gente normal, ¿no? Sino que yo ya empecé a ver que en el sol había algo más, y yo decía: bueno, ¿pero qué es ese algo más que yo no he descubierto? Y que la gente pues tampoco, ¿no? Entonces vino la experiencia y todo eso, y finalmente pues ya más incorporado, más integrado dentro de mi experiencia y con la sabiduría que recibí de este movimiento de la India, de yoga. Entonces ya con eso empecé yo a hacer mis propios escritos. Escribí un librito que se llama Revelaciones del Sexto Sol. Me lancé a una misión enorme, porque me fui a los Estados Unidos a organizar el Día del Sol, precisamente porque en los años 70 se había organizado el Día de la Tierra, un movimiento ecológico muy grande que reunió a intelectuales de los Estados Unidos y de diferentes partes del mundo. Vamos a hacer un corte, Ramón, y en un momento regresamos contigo. La invitación para que se queden con nosotros en esta interesante entrevista con el investigador Ramón Tomasini. Regresamos.